Bueno, ¿qué tal? Estamos grabando por lo que veo. Bueno, chicos, esta es una grabación que he hecho para ustedes. Em, Como les dije hoy a la mañana, la clase iba a ser asincrónica por problemas técnicos, etcétera. Y la idea era, bueno, hacer un set de dos o tres grabaciones, más que nada para que pueda la clase poder colgarse bien por WhatsApp, ¿tá? O sea que esta clase, este breve clip va a durar más o menos 10 minutos, 12 minutos, y después se los voy este, colgando por WhatsApp, eh, y así sucesivamente. Bueno, ¿qué hicimos la última clase? El último viernes estudiamos el concepto de diferencias, o sea, ya estamos dentro del mundo dinámico, que como les comentaba, es el mundo más, es la parte, digamos, de la materia más rica para el análisis económico. Eh, en sí mismo no es largo, no es largo, pero requiere de un estudio, si se quiere, minucioso. Formalmente yo les dije que la parte que a mí más me interesa es la modelización dinámica discreta. ¿Qué significa? Variables continuas, pero que tienen observaciones en un tiempo discreto, o sea, a lo largo del tiempo, como son las series cronológicas que ustedes van a ver en econometría. De manera tal que nuestro estudio, nuestro objetivo, ¿cuál es? Como vimos en la clase anterior, estudiar trayectorias de variables que se explican a partir de funciones, o sea, ecuaciones o sistemas de ecuaciones en diferencia. ¿Qué hicimos la última clase? Estudiamos el concepto de qué era una diferencia, analizamos los distintos operadores que estaban dentro de las diferencias finitas, estudiamos dinámicas, a ver si convergían, si no convergían, lo hicimos a través de tabla de valores y también a partir de aplicaciones, a puras aplicaciones de los operadores inmersos o eh, subyacentes en el concepto de diferencias. ¿Cuál va a ser el objetivo de la clase de hoy, de esta pequeña parte de la clase de hoy, de esta primera cuota de la clase de hoy? Definir formalmente qué es una ecuación en diferencias de primer orden, ¿tá? Cuáles son los términos independientes que esa ecuación puede tener, digamos los interceptos, si se quiere, con la ordenada, con el eje de las ordenadas, y ver la definición de lo que es la solución general de una ecuación en diferencias, donde lo que tratamos de analizar es ver la tendencia que tiene esa ecuación en diferencias, que refiere o se refiere al movimiento de una variable mediante una simple ecuación. Una ecuación que liga a los valores de una variable en función de los valores de la variable en el periodo anterior, básicamente. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con diferencias de primer orden. Recordemos que el orden de las diferencias implicaban la distancia dinámica que había entre las observaciones de una variable respecto a las observaciones que la propia variable podía tener en periodos anteriores. Si vos modelás una variable que observás hoy y que tiene relación con 5 periodos anteriores al que vos estás modelando hoy, esa ecuación en diferencia es de orden 5. Ahora, si me refiero a una variable donde el comportamiento de ella hoy depende directamente del comportamiento de ella ayer, es una ecuación en diferencias de primer orden. El orden de una diferencia o de una ecuación en diferencia justamente se refiere a la máxima amplitud que hay en las observaciones de esa variable. ¿Me entendés? Bueno, a partir de eso vamos entonces a definir brevemente qué es una ecuación en diferencias, cómo se define la ecuación en el primer orden, ¿no? Siempre hablando del primer orden, cómo se define la solución de equilibrio intertemporal o solución o estado estacionario, que va a ser fundamental para la economía, y cómo estudiaríamos la trayectoria de la variable hacia ese potencial estado de equilibrio. Lo que queremos ver es si llegamos o no llegamos a ese potencial estado de equilibrio. Bueno, yo armé acá, especialmente para ustedes ayer, una serie de apuntes, notas de clase que están manuscritas, pero que resumen bastante la literatura. ¿Por qué? Porque yo tenía dos opciones, o darles directamente el material de los libros o resumir un poco la material que hay en los libros. Yo traté de resumir, hacer un resumen que vamos a ver en parte en esta clase, parte en la próxima sesión y en parte en la próxima. Lo dividí en tres de manera tal de que sea más amigable el entendimiento. ¿Tá? Son 5 o 6 hojitas, pero que resumen todo. Yo voy a ir punto por punto analizando cada una de ellas. ¿Tá?
Bueno, voy a compartir la pantalla y vamos a ir entonces a estas hojitas que les comentaba. Ahora se las voy a... Las, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Compartir pantalla, muy bien, ahí estamos. Ah, ya tengo la pantalla compartida, perdón, no me di cuenta. Qué bobo. Tenía la pantalla compartida y no me di cuenta. Bueno, bien, vamos a matemática para economistas. Y vamos a esas hojas que les comenté, preparé para ustedes, que pertenecen obviamente a ecuaciones en diferencias, días positivas, ecuaciones en diferencias. Bueno, yo voy a ir, ya les digo, en esta primera sesión a ir un poquito hacia adelante, después en la próxima expandirlo un poco más, etc. Bueno, acá está la primera de las filminas. De nuevo, ¿qué queremos analizar a partir de las ecuaciones en diferencia de primer orden, donde las variables se mueven o los comportamientos de la variable o las observaciones de la variable, mejor dicho, son eh, entre un periodo y otro? O mejor dicho, ligamos las observaciones de la variable entre un periodo y otro? Básicamente lo que queremos buscar es el concepto de solución general entendida como la suma de la solución de la ecuación homogénea más la solución particular o de equilibrio intertemporal. Y por último, nuestro objetivo es estudiar la estabilidad. La estabilidad en convergencia. ¿Qué significa? Nuestro objetivo va a ser el siguiente. Vos tenés una variable o un conjunto de variables sobre las cuales se define un equilibrio intertemporal. ¿Qué es el equilibrio intertemporal, básicamente? El valor de la variable o de las distintas variables que se mantienen estables en el tiempo, significa que no cambian. Imagínate una interacción entre oferta y demanda, que es el típico modelo de telaraña que vamos a estudiar acá. Tiene que haber un precio de equilibrio entre la oferta y la demanda. Ahora, ese precio de equilibrio requiere de negociación entre las partes. Bueno, las partes negocian y se supone llegan a un valor de equilibrio. Ese valor de equilibrio es el que iguala oferta y demanda. La pregunta es, primero, si llegamos o no. Porque cuando decimos se supone, tenemos que demostrarlo. Uno asume siempre la existencia del equilibrio. La existencia del equilibrio implica, bueno, resuelvo la oferta, la demanda y ya está. Se supone que esta calculadora debería tener un valor de mercado, de equilibrio de 10. La pregunta es, ¿llego a 10 o no llego a 10? Porque por ahí no llego nunca. Bueno, eso implica la estabilidad en convergencia. Estudiar si realmente las fuerzas de mercado, por ejemplo, en el caso de un fenómeno microeconómico, tienden a ese equilibrio. En cuyo caso se dice que el modelo es dinámicamente estable. Ahora, puede pasar de que no se tienda al equilibrio. En ese caso es dinámicamente inestable. Bueno, vamos a estudiar cuáles son las propiedades que se requieren para la estabilidad. Bueno, vamos a ir a la primera filmina. Yo la voy a agrandar 1000 veces esto, para que se entienda, porque si no, no se va a hacer absolutamente nada. Y voy a ir, pues ya les digo que esto lo armé para ustedes, lo voy a ir definiendo parte por parte. Bueno, ya les dije que vamos a ir de a poco. El objetivo es ir de a poco. Formalmente, chicos, vamos a definir una ecuación en diferencias de primer orden como una ecuación que modela el comportamiento de una variable en términos de las observaciones de una variable en el periodo actual, que podemos llamar I de t, con los valores de esa misma variable en el periodo anterior. Eso implica primer orden de una ecuación en diferencias, primer orden. Esta ecuación es una ecuación lineal, como ustedes ven, porque me dice que el valor de la variable i en el momento actual se liga con el valor de la variable i en el periodo anterior mediante un coeficiente que lo vamos a definir como r. Este coeficiente vamos a asumir es constante en el tiempo. Y además, como ustedes verán, la relación entre la variable i y la variable i en el periodo t-1 es tal que es lineal. ¿Qué significa que es lineal? Como vamos a ver en un segundo, yo voy a poder graficar en el eje de las ordenadas la variable i en t con la variable i en el periodo t-1 y esa ecuación, esa función, va a ser lineal. Formalmente, ¿por qué? Porque el exponente de la variable i de t-1 está elevado a la 1.
Digo porque en economía también se dan los casos de no linealidad. Son muy pocos los casos de no linealidad, son por lo general los casos de no linealidad en modelos dinámicos en economía, desde ya les digo, son cisnes negros. Uno sabe que existen, pero trata de evitarlos. ¿Por qué? Porque la no linealidad te hace estragos. Entre otras cosas, la no linealidad se explica por la teoría del caos, que ahora se dejó un poco de lado, pero yo creo que en algún momento vamos a volver a la teoría del caos. Creo que la pandemia provoca que volvamos a la teoría del caos. La teoría del caos tuvo mucho auge en los 80, se dejó de lado en los 80 y 90, se dejó de lado en los 2000, pero creo que en algún momento vamos a volver a la teoría del caos. La teoría del caos en economía implica no linealidad de los modelos dinámicos. O sea que básicamente la variable i se liga con la variable i en el periodo anterior, por ejemplo, al cuadrado. Eso es no linealidad y eso genera trayectorias, como vamos en algún momento, quizás veamos algo, caóticas. Pero bueno, estamos en linealidad, estamos con linealidad. Bueno, ahora bien, esta ecuación que liga la variable i en el periodo t con la variable i en el periodo t-1 tiene un intercepto. Este intercepto es una función f que depende de t. Bueno, esta función f que depende de t, que es básicamente el intercepto, ¿no? Digamos la ordenada, digamos el punto donde la ecuación en diferencias corta el eje de las ordenadas, puede tener distintas características. Esta f de t puede ser una constante, que va a ser la que vamos a estudiar mucho en los problemas microeconómicos, o sea, f de t es constante. ¿Qué significa eso? Que la variable i hoy se liga con la variable i en el periodo de ayer, pero esa ligazón de movimiento hay que sumarle una constante. Es como que yo me muevo hoy en función de lo que me movía ayer. Ponele, yo hoy soy 3 veces más rápido que ayer. Y además le sumo 4 a mi movimiento, porque 4 era o 4 es un aditivo que le agrego yo a mi movimiento, que es un valor exógeno que viene dado por una función f de t que vale 4. Ahora, esta f de t puede ser claramente una función polinómica, puede ser también una función exponencial o potencial. Cualquiera de estas acepciones son atribuibles a esta f de t. ¿tá? Ahora bien, vamos a empezar, en función de todo esto, por lo menos esta primera sesión de hoy, de ahora ya, el objetivo que tiene es definir básicamente, voy a tratar de borrar esto acá para que no moleste, voy a borrar esto acá. Bueno, el objetivo de hoy es, aparte de ahora, de esto que estamos viendo ahora, es suponer o iniciar nuestro primer problema suponiendo que la variable i en el periodo t se liga con la variable i en el periodo t-1 a partir de una relación R, que es el coeficiente que liga a i hoy con el valor de i de ayer, y asumiendo que la variable o la función f, la variable, digamos, el término independiente f de t, sea una constante. Formalmente lo que estamos definiendo acá es lo que se define, lo que se conoce como una ecuación en diferencias lineal de primer orden, porque el orden es 1, porque la variable i se liga directamente con la variable i del periodo de ayer, con lo que se llama un término independiente, f de t, que asumimos es una constante. Una constante. Bueno, acá viene algo importante, que está un poco explicado en el libro de Bernardero también, y en el libro de Alfacín también, que es el concepto que tenemos que definir ahora de solución de equilibrio intertemporal o solución particular. ¿Qué es la solución de equilibrio intertemporal o solución particular? Es encontrar cuál debería de ser el valor, el punto fijo, i, de la variable i, que hace que i, una vez llegado a ese valor, no cambie en el tiempo. ¿Qué sé yo? Se me ocurre precio de equilibrio para la microeconomía. La macro, por lo general, no asume términos independientes constantes, ¿no? Los modelos macro no pueden converger a valores finitos, convergen a valores, digamos, a tendencias. Yo no me imagino el Producto Bruto Interno de la economía convergiendo a un número. Si el Producto Bruto Interno de la economía converge a un número, nos morimos todos, por una simple razón de que nosotros, los seres humanos, seguimos creciendo, y si el producto se clava en un número, nos morimos porque no tenemos con qué comer. ¿tá? En cambio, la micro no, la micro se caracteriza por soluciones de equilibrio intertemporal que son constantes, precio de equilibrio, rentabilidad de equilibrio, no sé, etcétera. Bueno,
Partiendo de esa definición, de que lo que tenemos es un término independiente constante, lo que buscamos como solución de equilibrio intertemporal es cuáles serían los valores de la variable i, tales que si i, hoy, mañana y pasado sean los mismos. Lo que buscamos es cuál es el valor de la variable que ya no cambia en el tiempo, que una vez que llegamos a él se mantiene estable. No, mejor dicho, no estable, sino que se determina un equilibrio y deja de moverse, adopta un valor fijo, un punto fijo. Bueno, a ese valor punto fijo, lo vamos a llamar K, que lo vamos a definir como la solución de equilibrio intertemporal, que es lo que viene acá al lado, ¿ven? La solución de equilibrio intertemporal, K. Entonces, vamos a definir K como la solución de equilibrio intertemporal. Y tenemos que ahora determinar, de acuerdo a los parámetros del modelo, cuánto debería de valer K. ¿Cuál es el valor K, que es el valor de equilibrio intertemporal para la variable i que se mueve R veces el valor de la variable en el periodo anterior en este mundo? Bueno, lo que hay que hacer entonces para buscar este valor K es simplemente sustituir a K en la ecuación en diferencias originariamente planteada. Fíjense que la ecuación en diferencias originariamente planteada es una ecuación que dice que la variable i es igual a R veces la variable en el periodo i, en el periodo menos 1, más b. Bueno, habiendo ensayado la constante K como solución de equilibrio intertemporal, ¿qué hacemos? Sustituir a K del lado izquierdo de la ecuación y sustituir a K del lado derecho. ¿Por qué? Nosotros sabemos que, lo vimos en la clase pasada, que el operador desplazamiento o retardo de una constante me determina la propia constante. Y además estoy asumiendo que la constante esta K es la solución de equilibrio. Aquel valor de I, que si hoy I vale eso, mañana va a valer eso, y ayer valió eso. La pregunta es cuánto vale ese valor. Bueno, sustituyendo el valor K en la ecuación en diferencias original, fíjense, de acá sustituyo K, de acá sustituyo K, acá me queda B, porque la ecuación en diferencias era I de t igual R I de t menos 1 más B. Bueno, resolviendo esto, ¿qué obtengo? Que el valor K que soluciona mi problema, la incógnita, esto vamos a ver la clase que viene, en la próxima grabación o la próxima, que se va a llamar método de coeficientes indeterminados para encontrar la solución de equilibrio intertemporal de un modelo dinámico. ¿Va? Este valor K, que vamos a ver de nuevo, se resuelve por ese método de coeficientes indeterminados, surge de qué? De pasar RK al lado izquierdo, sacar factor común y terminando obteniendo que K, el valor K que soluciona mi problema, ¿cuánto es? B dividido 1 menos R. O sea que el valor o la solución de equilibrio intertemporal para esta ecuación en diferencias, habiendo planteado la solución I igual a K, es K igual B dividido 1 menos R. Ahora, este valor solo tiene sentido cuando R sea distinto de 1. Este tema lo vamos a ver en la próxima sesión. ¿Tá? ¿Cuál tema digo? El tema de qué pasa si R es igual a 1. Pero por ahora ya tenemos el valor de equilibrio intertemporal. ¿Qué implica este valor de equilibrio intertemporal? Bueno, implica esto, chicos, y con esto voy cerrando esta primera sesión. Implica que una vez determinado el valor de equilibrio intertemporal, voy a borrar acá, B dividido 1 menos R, si yo lo sustituyera en la ley de movimiento de la ecuación, ¿qué obtengo? Dado que I de t es B dividido 1 menos R, I de t menos 1 obviamente es B dividido 1 menos R. ¿Por qué? Porque el operador desplazamiento o retardo de una constante es la propia constante. Ok, supongamos que ahora sustituyo B dividido 1 menos R en la ecuación o diferencia original. ¿Qué significa eso? Dejo del lado izquierdo B dividido 1 menos R y del lado derecho R dividido B dividido 1 menos R, porque acuérdense que del lado derecho tenía R por I de t menos 1 más B. Bien, ¿se verifica esta igualdad? Bueno, justamente sí. Al dejar del lado izquierdo B dividido 1 menos R y del lado derecho B 1 menos R, y al operar esta expresión, o sea, al operar sobre la expresión del lado derecho, que es R por B dividido 1 menos R más B dividido 1, ¿qué obtengo? Que de los dos lados de la igualdad tengo lo mismo, básicamente, ¿no? Ustedes pueden probar, y está hecha la demostración acá, que RB más B por 1 menos R dividido 1 menos R da B dividido 1 menos R, con lo cual, cuando I valga B dividido 1 menos R, sus sucesivos valores
aplicados a esta ecuación en diferencia serán B dividido 1 menos R. Con lo cual, hemos encontrado, hemos resuelto el primer problema de una ecuación en diferencias lineal de primer orden, que es encontrar la solución particular o el equilibrio intertemporal, suponiendo dos cosas. Primero, que el término independiente es una constante, y segundo, que el movimiento de I periodo tras periodo es tal que I es R veces el valor de I en el periodo anterior, pero excluimos el posible hecho de que R sea 1. O sea que yo hoy soy una fracción, soy función de lo que era ayer, pero nunca igual a lo que era ayer. ¿Tá? Al hacer R distinto de 1, vos evitás el hecho de que I sea igual al valor de ayer. Eso en econometría, cuando vengan a econometría conmigo, si es que sigo estando, viviendo, y ustedes también, lo vamos a llamar random walks. Cuando I es igual al periodo anterior, tenemos problemas muy serios, ya vamos a ver, en el mundo. El mundo no puede ser un mundo en el cual el valor de una variable hoy, sea igual al valor de la variable anterior. Tiene que diferir. Sí tiene que ser función del periodo anterior, pero cuando es igual, ahí tenemos graves problemas que, bueno, a medida que ustedes sigan estudiando en la carrera y que nos sigamos encontrando, los vamos a ir interpretando. La gravedad que hay de que algo no cambie, digamos, de que los movimientos de una variable en el tiempo sean tales que la variable siempre adopta los mismos valores. Claramente no hay mecanismos de corrección de errores, etc. Pero bueno, no me quiero anticipar. Bueno, hemos llegado a esta primera parte. La segunda parte de la clase va a ser cómo interpretar la solución homogénea. Nos está faltando analizar la relación que hay entre I hoy y el periodo anterior, sobre la base, otra vez, de que R sea distinto de 1. Los casos para R igual a 1 van a ser casos específicos, que también se los voy a explicar, para los cuales tenemos grandes problemas de inestabilidad. Bueno, nos vemos en la próxima. Esto lo voy a guardar, así ya lo tienen como material y me sirve para la próxima clase que ya la estoy grabando. ¿Tá?